Miguel Ruiz, ¿cómo estás? Bienvenido al canal. Te he pillado ahí pensativo. Me has pillado pensativo. Espérate, que se te va a escuchar ahora. Digo, te he pillado pensativo. ¿En qué estabas pensando, Miguel? Venga, va. Cuéntanos en qué estabas pensando. Pues estaba pensando, fíjate, en el Arsenal. ¿Ah, Estaba, sí? estaba dándole vueltas, a uno de los rivales de la Champions esta noche, de los equipos españoles. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Estoy bien, estoy encantado de verte aquí para iluminarnos. Gracias, Chris Gobi, por el Prime por tercer mes. Como siempre, en jornada de Champions, hoy además te vamos a exprimir un poquito más porque mañana no hay directo. Y le dije a Miguel, vamos a hablar de todos los rivales de los equipos españoles, más, menos, por encima, por debajo. Porque hoy juegan 3, mañana juegan 2. Si te parece, empezamos por lo más inmediato, que es por lo de hoy, y luego ya hablamos de lo de mañana. Hoy 3 partidos de equipos españoles con 2 encuentros en Portugal. ¿Vale? 2 encuentros en Portugal. Vamos a empezar por el Benfica, vamos a empezar por la Real, ¿no? Porque me parece un partido muy bonito. El Benfica que llega al encuentro como segundo clasificado de la Liga Portuguesa, en esa batalla habitual de toda la vida en Portugal. Porto, Sporting de Portugal, Benfica, a veces se mete el Braga un poquito por ahí. Pero vamos a empezar a hablar de la Real, que está compitiendo de maravilla en Europa y que no sé qué Benfica se va a encontrar y que no sé, Miguel, ¿cómo ves al equipo de Imanol para el partido de hoy? Si muy favorito, si poco favorito, si va a ser un partido muy complicado. Bueno, cuéntame lo que quieras. Bueno, para empezar, me parece que el Benfica va con muchísimas urgencias. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. El Mm, Benfica es un equipo que no ha perdido más que un partido en toda la competición portuguesa. Esto es lo primero que cabe decir. Es un equipo muy completo, un equipo que se ha quitado de encima una presión enorme con algunos fichajes que necesitaba y que a la vez sí me da la sensación de que le puede poner en problemas a la Real Sociedad. ¿Qué mm, pasa? Pues que en Champions no están nada acertados, no están nada bien. El partido contra el Salzburgo fue una hecatombe, una expulsión en el minuto 15, muchos problemas a nivel defensivo. Por lo tanto, creo que puede haber un resquicio para que la Real Sociedad acabe reafirmando lo que todos estamos viendo, que en Europa realmente están arrolladores. Creo que hizo un muy buen partido contra el Inter, mm. creo que las sensaciones contra el Salzburgo fueron inmejorables. Por lo tanto, yo creo que la Real Sociedad tiene una oportunidad muy, muy buena, pero el Benfica está ante la última que tiene para poder estar en octavos. La sensación que yo tengo es que si el Benfica no suma de 3 en este partido, sinceramente se le complica mucho los octavos. Ujú. Si tuvieses que hacer un pronóstico. Ahora vamos a eso. Si tuvieses que hacer un pronóstico del partido de la Real, ¿cómo lo ves? Yo diría que lo tienen difícil, sobre todo por esto que comentaba, ¿no? Yo creo que el Benfica puede ser un equipo que saque un resultado favorable. No sería para nada una hecatombe para la Real Sociedad, porque Mm, estamos hablando de uno de los mejores equipos de Europa, ¿eh? O sea, yo con el Benfica no tengo ninguna duda. El problema es ese, ¿no? Que han empezado tan mal, pues que nos puede generar dudas. Yo sí que vería un 2-1 o un 1-1 como resultado favorable para la Real Sociedad. Cualquier escenario que sea una victoria de la Real me sorprendería y me mm. alegraría un montón, obviamente, por Imanol. Eh, ¿En qué nos tenemos que fijar del Benfica? Es decir, si alguien no ha visto un partido del Benfica, alguien en San Sebastián, el de hoy y el de Anoeta van a ser los 2 únicos partidos del Benfica que vea. Miguel Ruiz, ¿qué le recomienda que siga, que mire, que esté atento? Bueno, es un equipo muy coral. Es un equipo que normalmente juega con doble pivote, pero que es un poquito mentiroso porque tiene un doble pivote bastante creativo. Tanto Cocu como Joao Neves me parece que son jugadores muy a tener en cuenta, sobre todo el segundo nombre, ese Joao Neves que va entrando además en convocatoria de la selección de Portugal siendo muy joven. Creo que además es un equipo que defensivamente necesita una estabilidad que este año quizá no ha encontrado tanto en Champions, con ese Antonio Silva que, como ya digo, en el primer partido fue expulsado muy prontito. Una figura relevante y súper esencial en ese sentido, el central portugués, también muy joven. Y por supuesto, yo hay 2 figuras que siempre destaco. La primera, ¿Sí? obviamente, es Aursnes, un futbolista que creo que sobre todo es importante por su polivalencia. Y luego hay otra que me parece que también tiene una relevancia muy especial, que es la de Rafa Silva. Un jugador muy creativo, un jugador con muchísima calidad, que suma en cualquiera de las posiciones del ataque, que puede aparecer por banda, que puede aparecer como media punta, pero que me parece que este Benfica agradece mucho cuando Rafa Silva está inspirado. Por lo tanto, veremos cómo está esa estabilidad defensiva, que a partir de ahí
nace un poco el peligro de los de Roger Smith. Yo tengo mucha fe en la Real, porque me parece que es un equipo que, lo comentaba el otro día con Juan Carlos Unzué, que estuvimos antes del encuentro haciendo un repaso de la vida y del fútbol, y le decía, y Juan Carlos estaba de acuerdo conmigo en que la Real esta temporada ha dado un salto de madurez muy importante, Enorme. de saber estar cuando está bien y de saber estar cuando está mal, que realmente es lo complicado, ¿no? Saber competir cuando estás mal y sacar los partidos adelante. Sí. Pero bueno, vamos a ver qué tal se le da en el día de hoy, aunque el inicio europeo del equipo de Imanol, que ayer era evidentemente ambicioso, porque siempre lo es Imanol, dijo que nadie piense que hemos venido aquí a empatar, hemos venido a ganar, y no lo dudo en absoluto. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Cita no, Miguel. Citón, el del Ramón Sánchez Pizjuán, también a las 9 de la noche, el partido del Sevilla contra el Arsenal. Esto sí que es un Miura, lo que tiene el equipo de Diego Alonso, que en su segundo partido ya ha tenido que lidiar contra el Real Madrid. Yo creo que compitió a un gran nivel. Y hoy contra ni más ni menos que el Arsenal. Es un partidazo y es un reto mayúsculo para el equipo andaluz que no se puede pajarear para nada si quiere seguir en la Liga de Campeones. Sí, me motiva mucho ese partido, me motiva Bueno, yo mucho. creo que a Primero, todos. claro, ¿Hay es alguien a que, quien no le motive este partido? Pregunto. Porque es si no te que, motiva un Sevilla-Arsenal, pues no sé claro, qué es lo que te va a motivar ya, ¿no? claro, sobre todo, mira, yo la verdad es que no le tengo mucha fe a Diego Alonso, tengo que reconocerlo, no es un entrenador que me haya demostrado mucho. Es verdad que en su etapa en Peñarol fue muy corta, fue algo muy, casi un suspiro. Es verdad que con Uruguay no me gustó absolutamente nada y con Inter Miami pues apenas pude verlo, ¿no? Mi sensación con Diego Alonso es que no tiene un sistema muy definido y que se adapta bastante a la plantilla, algo que yo le reconozco muy bueno a los entrenadores. Y creo que esto es lo que quizá es un hándicap de cara a enfrentarse a uno de los equipos más fuertes de la competición. Creo que el Arsenal es un equipazo. Creo que es un equipo que, a pesar de que esté teniendo dudas, porque contra el Chelsea a mí me las dejó, Sí, a y empezó pesar, la temporada de claro, maravilla y está ha bajado empezando un a poco. tener sí, ciertas Pero bueno, desconexiones. perdona, Miguel, bajar un poco, es decir, que está a 2 puntos del líder, empatado con el City, con un punto más que el Sí, Liverpool. O sí, sea, sí. ese es el bajar un poco del Arsenal. Y hay que tener en cuenta que tiene, esta temporada sí, tiene un plantillón, tiene un fondo de armario muy, muy importante. Y creo que realmente es el Arsenal mejorado que vimos ya el año pasado, ¿no? Yo creo que al final sí que tiene cierta presión el Arsenal de demostrar y eso quizá también le está de vez en cuando haciendo algo de daño, pero me parece que es un equipo que puede ganar al 97% o el 98% de los equipos que hay en esta Champions League con cierta holgura. Es uno de los grandes equipos del torneo, por lo tanto el Sevilla va a tener un partido muy, muy difícil contra un Arsenal que, como digo, creo que más allá de los resultados que está cosechando, sí que tiene cosas como para inquietar y mucho a los de Nervión. El Arsenal, que ya lo hemos dicho, está muy bien en la Premier, aunque no lidera la competición. Sí que es cierto que ha dejado dudas en Europa, sobre todo ese tropiezo contra el Lens, y Totalmente. ahí es donde tiene que depositar la esperanza el equipo de Diego Alonso, que ha jugado 2 partidos y ha empatado los 2. A ver si... Sí, sí, sí. Yo creo que al final la sensación que yo tengo con el Sevilla es que, fíjate, contra el Real Madrid me dio la sensación de ser un Sevilla que ponía mucha más carne en el asador, que tenía ganas de ir a por el partido. Obviamente esto lo hemos visto representado en muchísimas ocasiones cuando ha cambiado de entrenador, pero sí que es verdad que hubo una suma importante como es la de Sumaré, que me parece que es un futbolista que dio un nivel interesantísimo. Ya lo habíamos visto con Djibril Sow. Creo que al final son jugadores que pueden encajar muy bien en ese Sí, sí. doble pivote con el 4-2-3-1 que suele armar Diego Alonso y que viene siendo habitual en esta temporada. Hay mucha gente que se pregunta por qué no lo ponía Mendilibar o por qué no jugaba tan de seguido. Bueno, mi sensación es que son cosas anecdóticas, pero que sí que tienen una trascendencia en una competición en la que te lo juegas todo con muy poquito, ¿no? Yo creo que al final, creo que de cara a un partido tan importante como el del Arsenal, hay que tener muy en cuenta cualquier pieza y sobre todo yo creo que el liderazgo que está demostrando también Sergio Ramos en la zona central Sí, de sí, la sí. defensa, más allá de su acierto deportivo, creo que también va a ser muy importante para este Sevilla. Bueno, pues a las 9 de la noche, la capital de Andalucía, pedazo de partido Sevilla-Arsenal. Vamos a ver qué tal se le da al equipo de Diego Alonso, que viene de empatar contra
el Real Madrid en este partido en el que necesitaría ganar si quiere estar en los octavos de final, algo que tanto desde el punto de vista del prestigio, como desde el punto de vista económico, como desde cualquier punto de vista, sería fabuloso para el club español. Y luego, regresando a Portugal, tenemos el partido también a las 9 de la noche en un estadio que me parece que es uno de los más bonitos del mundo, al menos que yo haya visto, que es el estadio del Braga. Juegan el Braga y el Real Madrid. El Braga es cuarto, después de los 3 gigantes de Portugal en la Liga Portuguesa, ante el Real Madrid que viene de empatar contra el Sevilla, que es el líder en la Liga, que en Europa lo que ha jugado lo ha ganado, dejando más o menos dudas, y que no sé, Miguel, si crees que a priori el equipo de Ancelotti es favorito esta noche, o cómo ves el partido de hoy del Madrid, en definitiva. Sí, 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 me parece muy favorito. Es verdad que el Braga es un equipo que sabe sufrir. Los de Artur Jorge tienen una cara muy visible desde el punto de vista de la verticalidad, de la capacidad que tienen para buscar espacios por detrás de los laterales para intentar hacer daño a través de sus extremos. Con un jugador que creo que es un mediapunta muy interesante como es Horta, con jugadores que... Horta, que estuvo en el Málaga, ¿no? Es el ex del Málaga, ¿no? Efectivamente. Luego sí que es verdad que luego sí que es cierto que es un equipo que normalmente no le duelen prendas replegar y ser un equipo que juegue entre líneas. Por lo tanto, creo que contra el Real Madrid, y teniendo en cuenta un poquito el recorrido que está teniendo el Braga, con una victoria contra Unión Berlín, que quizá sí que es verdad que... Cuando parecía que palmaba, sorprendió, además. Claro, sí, sorprendió bastante, ¿no? Al final es un poco lo que tiene el Braga, ¿no? Es bastante reactivo, es un equipo reactivo, no es un equipo que quiera dominar, sobre todo contra equipos que le pueden plantear problemas en la dominancia de balón. Creo que el Real Madrid es favorito absolutamente, sobre todo porque creo que en ese paso adelante que tiene el equipo de Ancelotti tiene muchísima más calidad, hombre, por supuesto, pero creo que además sus virtudes encajan bastante bien con lo que pueden ser las debilidades de este Braga, que es un equipo que normalmente en construcción pues llega a sufrir, que necesita bastantes oportunidades para conseguir un gol y que además es un equipo que, ya digo, no tiene tantas garantías como para tener en cuenta que pueda ser un equipo que llegue a hacer mucho daño a este Real Madrid. Me sorprendería que el Braga tuviera una posición dominante en este partido. En el Braga hay algún jugador bastante conocido por la afición española, entre otros Abel Ruiz, que ya lleva muchos años en Portugal y haciéndolo bastante bien en el Braga, internacional incluso absoluto. Fue internacional absoluto en aquel partido raruno por la pandemia y creo que también fue otra vez, pero estoy hablando de memoria. Gente como José Fonte, gente como Ricardo Horta, gente como Pizzi, gente como Ronnie López. Quiero decir, el Braga, que es un equipo pues que si tú sales ahora a la calle y le preguntas a la gente, oye, ¿el Braga qué? Y probablemente nadie te diría el nombre de un solo jugador, pues está repleto de futbolistas que mucho o poco, todo el mundo conoce. Sí, a mí el Braga creo que es un equipo que tiene piezas muy interesantes que al final es verdad que hay mucha gente que probablemente no conocerá muchas de las piezas más relevantes de este equipo por no ser quizá las que más nombre tienen, pero es verdad que tiene jugadores como Álvaro Jaló, que tiene jugadores como Bruma, que tiene futbolistas como Ricardo Horta, que lo hemos citado antes. Me da la sensación de que la contribución en asociación en zona de 3/4 de Abel Ruiz es muy interesante, mucho mejor que en finalización, que es algo de lo que podríamos debatir mucho tiempo, ¿no? Me gusta también Al Musrati, que es un futbolista de Libia que juega en medio campo en ese doble pivote. Creo que también es un futbolista con mucha capacidad para sostener el mediocampo, por lo tanto hay cositas, ¿no? A mí me gusta mucho también el central Niakate, suele jugar como central izquierdo, si lo vemos precisamente esta noche me gustaría que la gente lo siguiera porque creo que es un central también con muchas garantías. Por cierto, estaba viendo ahora, lo que pasa es que debe estar lesionado, está João Moutinho también en el Braga. João Moutinho, pues es algo que no tengo yo contemplado. Me aparece aquí, al menos en la página de Soccerway, me aparece João Moutinho. Si es así... Que era un futbolista para mí absolutamente fetiche. Y por cierto, el Bruma, que había gente que me preguntaba por aquí por Bruma, es el Bruma que estuvo en la Real, sí. Efectivamente. Si es así, ha aparecido 0, João Moutinho, muy poquito. Yo creo que habrá jugado minutos o habrá jugado... Yo prácticamente no lo he visto nada, Pero João Moutinho ya tiene que estar por los 37 años, ¿no? Bueno, 37 años. Sí, dice, es un jugador dice Truquillo, que
que es un poco malicioso. Dice, Joao Moutinho tiene que ir con andador ya. Pues es de la generación de Luka Modric, que parece que hoy va a ser titular, Miguel. Sí. Sí, bueno, lo de Luka Modric además viene dándose ya desde hace un tiempo. Yo creo que tiene que ver con las molestias que tenía Camavinga. Incluso yo esperaba que Camavinga pudiera aparecer en el equipo como lateral izquierdo, más que como elemento del medio campo. Es un poco mi sensación. Pero bueno, sí que me da la sensación de que Modric puede ser algo importante dentro de este partido, y ojito también al clásico, porque puede ser una de las armas que maneje Ancelotti de cara a ese partido. ¿Cómo ves al Madrid en líneas generales? De cara al partido de hoy, de cara al clásico, ya que estás aquí, te aprovechamos, te exprimimos, te explotamos. ¿Cómo estás viendo al Madrid? Bueno, yo lo estoy viendo bien. Creo que es un equipo que, más allá de las dificultades y de las dudas que puede generar a nivel táctico, yo creo que el mayor problema que tiene el Real Madrid ni es creativo ni es de estabilidad o estructura defensiva. Creo que es un problema de finalización y sobre todo de acomodación de ciertas piezas que tiene en ataque ahora mismo el Real Madrid. Yo creo que al final nace un poco el problema de la incomodidad que tiene Vinicius, que muchas veces no sabe si parte de la banda, si es un segundo delantero, si tiene que estar en qué zona del campo, y luego de que Rodrigo no está respondiendo tan bien como se esperaba después de la temporada pasada a una posición que por tradición le debería ser afín, porque Rodrigo durante mucho tiempo jugó como delantero centro, por lo tanto se entendía que podía volver a ese nivel competitivo, ¿no? Parece que no le está funcionando tan bien. Joselu además domina otro tipo de juego que ni era el que hacía el Real Madrid el año pasado, no tenían un perfil rematador más allá de Álvaro Rodríguez. Yo creo que el tipo de cuestión que podemos valorar con este Real Madrid es si se va acomodando esas maniobras de ataque. Hoy por hoy le está valiendo con Jude Bellingham y le está valiendo con lo que tiene, porque realmente está a un nivel de forma increíble. Ante una mayor exigencia, yo creo que a quien todos tenemos que mirar probablemente es a Vinicius Junior, ¿no? Si él está cómodo, si él funciona, creo que es el jugador más diferencial de este equipo, pero por mucho. Ya que nos hemos centrado en el ataque, yo tengo, y mira que durante el verano, yo como mucha gente, hablamos mucho de Joselu, ¿no? Con todo el cariño a Joselu, siempre que hablábamos de Mbappé y todo esto. Sí. Yo tengo la sensación que ahora mismo, tal y como está el Madrid, Joselu es una pieza casi indiscutible ahí arriba. Porque si no, yo creo que sin Joselu, que es lo que es, dicho esto con todo el cariño, Joselu, si te pasan el clip, no es nada en contra de ti, para que Rodrigo y Vinicius en esa nueva ubicación como delanteros se encuentren más, la presencia de Joselu me parece determinante. Es importantísima, Miguel Ángel. Fíjate que yo con Joselu tengo un tema, y es que para mí me parece un jugador que, lejos de decir que cuando decimos, oye, mira, es que Joselu es lo que es, no, es que es lo que es un perfil rematador, es un perfil que se pega con centrales, es un perfil que busca espacios, es un perfil que le gusta vivir en el área. Algo que el Real Madrid no ha tenido en los últimos años, porque Karim Benzema no era ese tipo de delantero. Por lo tanto, es un perfil diferente y que cuadra muy bien con lo que está intentando el Real Madrid en muchos de los partidos, porque que se lo digan a Carvajal, ha encontrado precisamente en Joselu un socio interesante para buscar ese balón hacia el área. Yo creo que realmente el Real Madrid ha potenciado un poco esas jugadas, esos centros laterales, que quizá no es lo que estamos acostumbrados a ver en el Real Madrid, pero que le está sirviendo muy bien y que está siendo un jugador que está consiguiendo números y que está siendo un jugador que está desbloqueando partidos. Por lo tanto, creo que es una herramienta que el Real Madrid ha decidido utilizar, puesto que no ha llegado otro jugador que pueda centralizar un poco el juego ofensivo. Lo que está es añadiendo recursos. Hoy por hoy, como digo, le está valiendo con Bellingham a nivel anotador. Es verdad que Joselu, para mí, es un elemento que puede mejorar claramente lo que está alrededor, y en este caso, fijando precisamente a los centrales, haces que funcione un poquito mejor el engranaje que hay entre Vinicius y Rodrigo. Como mañana no hay Romaneta, porque estoy en Madrid para empezar las grabaciones del FC25 con Mario, le voy a pedir a Miguel un par de apuntitos del Shakhtar Donetsk y del Celtic de Glasgow, dos partidos que se juegan mañana, Barça y Atlético de Madrid, donde yo diría que tanto como le ocurre hoy al Madrid, tanto Barça como Atlético de Madrid, a priori, en principio, son muy favoritos. El Atlético de Madrid se va a encontrar con un gran rival, que es el ambiente de Celtic Park, pero futbolísticamente creo que está
muchos peldaños por encima del Celtic, y en el caso del Fútbol Club Barcelona, pues con el Shakhtar y además jugando en casa, debe ser muy favorito el equipo de Xavi. No sé si con Marc Guiu Sí. como titular o no después de lo del otro día. Vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que va a optar por meter a Ferran Torres, ¿no? Seguramente, vamos, un poco la sensación que yo tengo. Sí, en ambos partidos me da la sensación de que los equipos españoles son muy superiores, muy superiores. En el caso del Celtic, es verdad que si lo junto un poquito más es precisamente por Celtic Park. La sensación que tengo de ese estadio es que es de los pocos de Europa que siguen haciendo que la afición local esté muy presente y que Sí, sí. tenga problemas el equipo visitante. Yo Eh, perdona que te corte, sí, no, Miguel, no, cuando se dime. produjo el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones y vi el grupo del Atlético de Madrid. Buenas, Trastor, ¿cómo estás? Lo dije. En el mismo momento del directo dije, Ujú. aficionados del Atlético de Madrid, si tenéis la oportunidad, que no es sencillo, porque es una pasta al final, ¿eh? Es que Si tenéis la es oportunidad de complicado. coger un avión, ir a Glasgow y ver este partido, si tenéis que escoger un desplazamiento, escoged este desplazamiento. Porque la mística de Celtic Park, a pesar de que el fútbol escocés está pues casi que en caída libre desde Sí, hace, pues desde aquel Celtic, no, desde aquel Rangers que llegó a una final de Europa, de Copa de la UEFA, ¿fue contra el Sevilla o me lo estoy inventando? sí, sí, sí. Y aquel Celtic de los años 70 también, ¿no? Bueno, y al final es verdad que el fútbol escocés siempre ha tenido, creo, muy buena importancia en competiciones europeas. Es verdad que ya no es el fútbol escocés que disputaba títulos, ¿no? Hmm. Estoy completamente de acuerdo en que en ese sentido han bajado mucho. Luego yo creo que le ha perjudicado mucho al fútbol escocés ese descenso administrativo del Rangers. Yo creo que al Sí, final eso le salió muy caro en general al fútbol escocés porque era un monólogo absoluto del Celtic que luego pues tenía el Hearts of Midlothian y poquito más, ¿no? El Aberdeen, pero sí da la sensación de que eso les hizo daño. hmm. Pero bueno, yo creo que este es un Celtic serio, es un Celtic que está haciendo las cosas bien. Brendan Rodgers es un entrenador que no hace cosas de gran vistosidad, pero que resuelve bien los partidos, que Brendan Rodgers, generalmente. recordad que estuvo en el Liverpool, que estuvo en el Swansea, etcétera, etcétera. Efectivamente, el último entrenador del Leicester en primera, en la Premier League, por lo tanto, creo que también tiene esa trascendencia. Fue el que cogió el testigo de ese Leicester campeón de Liga. Hmm. Bueno, mi Lo sensación es estuvo que este, aguantando hasta que el año pasado se lo cargaron y el Leicester acabó, efectivamente, y acabó con, donde acabó, Miguel. y con toda la razón, ¿eh? Y Sí, con sí. toda la razón, porque realmente no hacía nada ese Leicester, no daba muy buenas impresiones. Y bueno, por meternos también un poquito con el Shakhtar, mira, me vas a dejar que haga una recomendación porque leí un Sí. artículo de Tony Padilla en el Hombre, diario Ara. don Antonio Padilla Montoliu. Sí, señor, un grande, un grande. Y lo leí en el diario Ara. Está en catalán, pero sé que muchos Sí, hay seguramente lo versión podáis leer sin problema. en Está castellanos, está en la castellano mayoría de también. cosas. Es un articulazo sobre el Shakhtar, sobre la situación que está viviendo ahora fuera de su estadio. Llevan más de 10 años sin jugar en su estadio, por lo tanto creo que también es bonito para conocer un poco el contexto sociopolítico del Shakhtar Donetsk, que es un equipo que ya han tomado como símbolo nacionalista en Ucrania, Hmm. un equipo con muchas menos características interesantes de lo que había sido hace unos años. Recordaremos ese Shakhtar de los De los brasileños. brasileños, claro, que La fue sensación. finalista de algo. Ya es que en la cabeza no me Sí, da sí, para sí. más. Bueno, Europa League Sí. ganó. Bueno, es un equipo, yo creo que muy Con fuerte y que Mircea Lucescu, ¿no? ¿Fue? efectivamente, un mítico entrenador del fútbol ucraniano que realmente es rumano. Por lo tanto, es interesantísima esa historia de Luchescu en el fútbol ucraniano. No solo estuvo en el Shakhtar, sino también estuvo en el Dinamo Kiev. Pero bueno, ¿Qué tiene el interesantísimo este. Shakhtar ahora mismo en la situación actual, siendo un equipo que ya no es el equipo que fue, que jugaban nueve Sí, brasileños, mira, tiene. que saltaron a lo que fue el fútbol europeo Hmm. vía Donetsk? ¿Qué tiene el Shakhtar? La gente del Barça que vaya mañana al Lluís Companys, ¿en quién se tiene que fijar? Si es que hay alguien en quien poder fijarse. Hombre, Sí, siempre hay alguien en quien poder fijarse. He sido como siempre. muy duro con el Shakhtar, perdonadme. El palito, ¿eh? El No, palito al sí, Shakhtar. sí, hay cositas interesantes. Bueno, a nivel competitivo, yo diría que Zuvkov o Stepanenko, que son jugadores con cierta tradición ya dentro del club, creo que son jugadores a los que hay que mirar. A mí me gusta mucho Bondarenko,
que es un futbolista que juega como interior, como mediocentro, suele jugar en el mediocampo. Me gusta Danilo Sican, que es el delantero centro del equipo, no suele ser, no es titular indiscutible, pero sí que me gusta bastante cómo juega. Y creo que también hay que nombrar a Rakitsky y a Bondar, que suelen ser los centrales de este equipo, que suelen dar bastante seguridad defensiva. ¿Rakitsky sigue ahí, dale que te pego? Sigue ahí. Y ojo, porque está Chigrinsky en este equipo. ¿Cómo? Sí. Está Chigrinsky. Volvió ¿Está Chigrinsky en el Shakhtar? O sea, Chigrinsky va a volver a Barcelona mañana. Hoy no, Sí, mañana. Es más que probable. A jugar contra Ojo, Dimitro Chigrinsky, la madre que me parió. Miguel Ángel, a que tú cuando te has levantado esta mañana ¿Sí? no sabías que íbamos a hablar de João Moutinho con 37 años y de Dimitro Chigrinsky con una posible vuelta al Camp Nou. Bueno, al Camp Nou, a Chigrinsky, uno de los fichajes más esperpénticos de la era Guardiola, sí señor. Habría mucho que hablar también, con Chigrinsky y lo que fue ese fichaje, porque hay alguna entrevista de Guardiola que clarifica un poco lo que fue el tema con él, pero era un jugador que justo antes del fichaje por Barcelona y que empezara el meme, era un central muy dominante en el fútbol ucraniano y en la época más brillante quizá del Shakhtar Donetsk. Oye, Miguel, te he preguntado antes cómo ves al Real Madrid para el partido de hoy de cara al Clásico. Te pregunto lo mismo del Fútbol Club Barcelona. ¿Cómo ves al Barça de cara a mañana y cómo ves al Barça de cara al Clásico? Para mañana, como le pasa al Madrid, es muy favorito, ya lo hemos dicho. Sí, ¿Cómo estás viendo el equipo de Xavi a pocos días de lo del sábado? Bueno, para mañana todo está dicho, ¿no? Me parece que es muy favorito. Cualquier resultado adverso me sorprendería muchísimo. De cara al Clásico, creo que está un peldañito pequeño por debajo del Real Madrid, incluso jugando como local. Esa es un poco mi sensación. Es verdad que es un Barcelona que Xavi ha demostrado que sabe hacer una alineación competitiva más allá de las bajas. Y eso es algo que yo creo que se le tiene que premiar a Xavi y se le tiene que reconocer. Sí que me parece que esa debilidad defensiva que le hemos visto en algunos partidos, el hecho de que puede que Koundé no llegue, que no sé muy bien cómo está esa historia. Luego actualizaremos lesiones con Alex Pintanel a las 10:30. Pintanel. Sí que me parece que es un poquito una defensa menos confiable que la que hemos visto el año pasado, y eso yo creo que deja dudas, sobre todo sabiendo que el único o que el que mejor ha detenido un poco ese jugador increíble que es Vinicius Junior ha sido Araujo. Veremos cómo coloca la defensa Xavi para tener más seguridad, veremos qué tipo de equipo tiene, porque a mí sí que me parece que el cambio Busquets-Oriol Romeu está cambiando mucho al equipo en muchas situaciones, incluida la defensiva. Por lo tanto, sí que me parece que está un peldañito por debajo del Madrid. Creo que el Madrid sí que puede plantear un partido más competitivo que el que puede plantear el Barça. Pues nada, con Miguel Ruiz, hoy en esta semana en los que hay menos directos de la Romaneta, por compromisos del FC25, por compromisos también del Clásico del próximo sábado, porque tengo que ir a presentar un programa especial el viernes, pues le hemos pedido a Miguel. Miguel, pásate y hablamos de los 5 rivales de los equipos españoles esta semana en la Liga de Campeones. No te descarto convocarte el viernes para hablar un poquito. Uy, se me está. Se te está quemando la imagen. De repente, ¿sabes qué pasa? Que de repente ha salido el sol en Valladolid. En Valladolid luce el sol. ¿Sabes? Sí, luce el sol. Lo que pasa es que, claro, ahora no me voy a levantar a cerrar la ventana ahora justo. No, porque, no te preocupes. Yo es que he dicho, entonces, no sé si. Digo, no estoy sé si aquí está. en una aparición mariana. Sí, no sé si hay una aparición mariana. Está aterrizando un extraterrestre en casa de Miguel Ruiz. O qué está pasando aquí, pero de golpe y porrazo se nos ha iluminado como gusillo. De repente estoy aquí. He quitado incluso el foco que tengo de frente para que se vea un poquito mejor, pero realmente no está haciendo mucho. No pasa nada, te lo perdono, Miguel. Miguel, gracias por todo. Hablamos el viernes. Un abrazo. Un abrazo muy grande. El gran Miguel Ruiz, con el que hemos comentado, con el que hemos hablado de los 5 rivales de los equipos españoles en esta tercera, es tercera, ¿no? Sí, tercera jornada de la Liga de Campeones. Hemos conocido un poquito más a los rivales de Barça y Atlético de Madrid mañana, tanto Shakhtar como Celtic, como a los rivales hoy de Real Madrid, Real Sociedad y Sevilla, que juega contra el Arsenal, ni más ni menos, anda que yo tengo la cabeza.